su voz y den gloria a Dios fuerte. ¿Hay apóstoles y profetas en la iglesia cristiana hoy en día? Pensemos en las preguntas más comunes que se hacen con respecto a este tema del apostolado. ¿Eran 12 apóstoles en el Nuevo Testamento o había más? Cristo escogió a 12 para servir como sus enviados especiales. Probablemente representaban las 12 tribus de Israel. Con la muerte de Judas, los demás siguieron el consejo del Antiguo Testamento y oraron. Luego la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 1, 14 al 26. No hay ninguna referencia sobre reemplazar a aquellos que iban muriendo, por ejemplo, Jacobo en Hechos 12, 2 ver Apocalipsis 21, 14, Primera de Corintios 15, 8. Según lo que anteriormente vimos sobre la descripción de un apóstol, ¿qué contraste vemos con los apóstoles de hoy en día? 1. Existe un anhelo de ser reconocido como apóstol y hay una cantidad de nuevos apóstoles. 2. Apóstol se define hoy en términos de autoridad y control, tanto como un obispo católico. 3. Algunos apóstoles de hoy aparentan impartir nuevas enseñanzas, especialmente en cuanto a la naturaleza de la guerra espiritual, espíritus regionales, la segunda venida de Cristo, o la manera de discipular a la iglesia. 4. El apostolado moderno no tiene el vínculo bíblico fuerte con el sufrimiento físico. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 20. Muchos piensan que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas, y que por tanto, toda iglesia que no tenga apóstoles y profetas, es una iglesia sin fundamento. Sin embargo, el texto no dice que la iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas, sino sobre el fundamento de ellos. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? La Biblia tiene la respuesta. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3, 11. Es nuestro Señor Jesucristo el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros, la Iglesia, estamos edificados sobre este fundamento, sobre Cristo, y no sobre apóstoles y profetas. Es verdad que los apóstoles y profetas predicaron las cosas fundamentales del Evangelio, pero Cristo era y es el fundamento teológico de su Iglesia. Todo el contexto de Efesios 2:20 habla de esto, describiendo a los creyentes como un edificio que crece para ser un templo santo en el Señor. El texto no enseña que cada iglesia necesita un nuevo fundamento compuesto por apóstoles y profetas en cada iglesia, ya que, por consiguiente, se necesitaría una piedra del ángulo también durante cada generación. Así que, este texto no prueba lo que quieren demostrar los movimientos que tienen supuestos apóstoles y profetas. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Efesios 4:11. El texto no enseña que en la iglesia actual debe o puede haber apóstoles, sino todo lo contrario. El texto dice que él, es decir, Cristo mismo, en persona, constituyó apóstoles. ¿Es esto verdad? En Mateo 10, se habla de aquellos que fueron llamados al apostolado por él mismo. Fue así también con Pablo. Hechos 9:15. ¿Acaso el texto dice que Cristo mismo iba a estar constituyendo apóstoles en cada iglesia? No. Sino que constituyó, tiempo pasado. Y esto prueba que no lo está haciendo actualmente. Alguien podría argumentar que entonces tampoco puede haber evangelistas, pastores y maestros. Pero esta argumentación tendría su origen en una clara ignorancia del resto de la palabra de Dios, ya que, en lugar de probar su punto, esta observación aclararía más la discusión. Esto porque en el resto del Nuevo Testamento vemos que los apóstoles establecieron ancianos, y que los ancianos a su vez establecieron evangelistas, y que los evangelistas tenían la responsabilidad de establecer ancianos, teniendo así un círculo por el cual estos ministerios están siempre vigentes en la iglesia, pero no así con los apóstoles y profetas, ya que estos fueron puestos solo por Cristo. Los requisitos de cada ministerio indican su vigencia. Esta es otra prueba que demuestra la verdad, que en la actualidad no puede haber apóstoles y profetas, pero sí evangelistas y pastores. En cuanto al profeta, más que sus requisitos, debe verse su labor. ¿Cuál es en sí la obra del profeta? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es evidente que los profetas exhortaban al pueblo, por medio de la palabra directa de Dios. Vemos, comúnmente, que los profetas solían decir: así dice el Señor. Esto no lo habían leído en alguna Biblia, sino que en verdad el Señor les estaba hablando.
Hoy en día no es posible que haya profetas en este sentido, ya que toda la voluntad de Dios ha sido ya revelada a quienes Cristo constituyó apóstoles y profetas. Para que puedan existir profetas en este sentido, tendría Dios que revelar nuevas verdades, aparte de la verdad que está revelada en el Nuevo Testamento. ¿Será esto posible? No. Y mucho menos apóstolas, profetisas y salmistas. Ya que los únicos salmistas que han existido, se encuentran y están limitados en los 150 capítulos de los Salmos del Antiguo Testamento. En cuanto a los requisitos de los apóstoles, podemos decir a la luz del Nuevo Testamento lo siguiente. Un apóstol, según lo dijo Pedro, tiene que haber sido testigo del ministerio terrenal de Cristo, desde el día en que fue bautizado, hasta su ascensión a los cielos. Hechos 1, 21 al 22. Cuando Pedro dijo esto, solo había dos candidatos, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Versículo 23, en esos días solo había dos hombres que tenían la posibilidad de llenar estos requisitos, de los cuales solo uno fue escogido. Ahora, si es posible que más personas puedan ser apóstoles, ¿por qué se limitaron a escoger a uno? ¿Por qué no escogieron a los dos? ¿Por qué no escogieron de una vez a más apóstoles? ¿Por qué solo 12? Esto es una evidencia de que hoy no puede haber apóstoles. Además, esto indica que solo un individuo pudo ser apóstol en esos días, solo uno, se llamó Matías. Así que, ni Guillermo Maldonado, ni Gille Ávila, ni Juan Sánchez, ni Rodrigo Borgia, ni Santiago Prudencio, ni muchos tantos que andan por ahí explotando económicamente un ministerio que fue exclusivamente para los escogidos personales de Cristo mismo y no pueden llegar a ser apóstoles. Es verdad que tiempo después fue escogido Pablo. Sin embargo, él cumplió con los requisitos, ya que fue escogido directamente por Cristo, y vio al Cristo resucitado y victorioso ante la muerte. ¿Habrá alguien más hoy en día que haya sido escogido directamente por Cristo y que lo haya visto resucitado? Sin duda no faltará algún mentiroso que diga que sí, que él vio a Cristo y que lo escogió para ser su apóstol, pero esto es falso, ni en la iglesia primitiva solía suceder tal cosa. El caso de Matías presenta más pruebas de que hoy en día no puede haber apóstoles. En la profecía sobre la caída de Judas, el profeta dijo: tome otro su oficio. Hechos 1, 20. Nótese que el texto dice otro y no otros. El profeta dice que solamente uno iba a ser el sucesor de Judas. ¿Cree usted que sería necesario haber profetizado esto, si otros pudieran ser apóstoles? Es interesante también notar que el sustituto de Judas se había profetizado, pero no es así con los otros apóstoles. De ellos no hay ninguna profecía que muestre la sucesión de los otros apóstoles. La muerte de Jacobo se registra en Hechos 12, 2, pero no se dice nada de un sucesor de este apóstol. En contraste con todo esto que hemos visto, los oficios de evangelista y pastor están disponibles aún en la actualidad. Esto lo prueba lo que dice la Biblia con respecto a estos oficios. La Biblia dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera de Timoteo 3, 1, ¿encontramos una idea semejante con referencia al oficio de apóstol? No, pero sí para el oficio de pastor. Por tanto, este oficio está vigente. En el caso de los evangelistas es igual, ya que, si el evangelio se ha de predicar hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Entonces la existencia de los evangelistas es paralela a la existencia de la iglesia en este mundo. En las epístolas de Timoteo y Tito se pueden observar las cualidades espirituales y morales de un evangelista, las cuales pueden ser cumplidas por cualquier hombre cristiano que desee servir en este ministerio al Señor. Todo esto indica que sí es posible que haya pastores y evangelistas en la iglesia, pero no es posible que haya apóstoles y profetas. En resumen, el apóstol tiene que ser un testigo ocular del Cristo resucitado. Hechos 1, 21 al 26, Primera de Corintios 9, 1, 12. Y capítulo 15, 5, 8, tiene que ser enviado y escogido personalmente por Cristo. Mateo 10, 1 al 7, Hechos 1, 8, y 1, 24 al 26. No es así con los pastores y evangelistas. Judas apóstol, no el Iscariote, escribió: acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo único, versículo 17. Él no dijo: estén atentos a las palabras de los apóstoles que han de venir. Hermanos, señores carismáticos y pentecostales, hoy en día no hay, ni habrán más apóstoles, ni apóstolas, ni profetas, ni profetizas, ni salmistas de Dios y mucho menos de Jesucristo. Sea así.